Saludos, soy Jesús Villegas. Os presento una nueva edición del programa Justicia en la Diana. Esta vez vamos a entrevistar a dos magistrados, a un magistrado de Argentina y un magistrado de México. El primero, el de Argentina, se llama Gustavo Meirovich. El segundo, el de México, Omar Sandoval. Yo les agradezco muchísimo que hayan tenido la gentileza de estar en este programa. Ha sido difícil coordinar los horarios por el desfase que hay entre ambos continentes. Y además ha habido al principio unos pequeños problemas técnicos que nos han hecho que tengamos algo de retraso. Saludos, encantado, Gustavo y Omar. Muchas gracias. Al contrario, gracias a usted. Bien, ¿Qué tal? Buenas tardes, Argentina. muy bien. Son dos compañeros que tienen un currículum muy extenso, por lo tanto yo no me voy a detener mucho porque si no se consumiría la mayor parte del programa. Don Gustavo es juez de instrucción en el Foro Penal Económico de la Justicia Federal en Argentina. Lleva 15 años ejerciendo este puesto en la carrera judicial. Tiene una experiencia muy extensa en el mundo académico, en el ámbito universitario, en las publicaciones de naturaleza jurídica. Y además es miembro fundador y vocal del FLADE, que es el Foro Latinoamericano de Delitos Económicos. ¿Lo he dicho bien, Gustavo? Perfecto. Perfecto. Y luego, don Omar es juez de distrito especializado en materia de trabajo. Es lo que en España llamaríamos, pues, un juez de lo social. Tiene también muchos años en la carrera judicial y es de destacar de don Omar que ha hecho toda la carrera judicial, todo el tránsito jurídico desde el primer momento. Él empezó en los escalafones más bajos y ha ido subiendo hasta llegar a la categoría de juez. También tiene numerosas intervenciones en el ámbito académico. Muy bien. Eh, Antes de nada, don Omar, ¿me oye bien? ¿Está usted ahí? Sí, aquí estoy. No sé si me ven. Yo tampoco me Perfecto, puedo pero ver, creo que pero debe activar usted el vídeo porque lo he perdido en un momento. Se lo oye, pero yo no lo veo. bueno, voy a conectarme, si me permite, a través del celular, porque había conectado mi celular, pero después en la computadora sí pude, pero me vuelvo a conectar a través del celular y abandono esta sesión a través de la computadora. Perfecto, ya estamos todos. Muy bien, pues voy a empezar por una pregunta muy directa. En España ahora mismo estamos sufriendo ataques muy graves contra la independencia judicial, ataques procedentes del poder político. ¿Ocurre en su país algo parecido? Don Gustavo, cuando usted quiera, por favor. Eh, bueno, tenemos un periodo en Argentina que sí lo hubo en relación al momento actual. Aparentemente, el poder político no se está intrometiendo con el poder judicial, así que, por supuesto, el desarrollo de mi intervención de hoy podría ser recordar determinados sucesos en la justicia argentina que pueden llegar a servir como guía o como algo que sucedió y que puede tener parecido a lo que está sucediendo en España o lo que va a pasar en España. Perfecto, tomamos nota. Don Omar, mire, no es la primera vez que tenemos un espacio en este programa con jueces mexicanos y la verdad es que el último que tuvimos fue algo muy desalentador. Nos estuvieron narrando situaciones de verdadero acoso y de desmantelamiento del Poder Judicial en México. Cuéntenos, ¿eso sigue así? ¿Cómo están las cosas ahora mismo en su país? Sí, es correcto. Desde el- la gestión pasada del expresidente López Obrador, se vinieron gestando este tipo de ataques en contra del Poder Judicial de la Federación. Quisiera hacer una remembranza muy rápida. En México, a partir más bien desde 1994, existieron una serie de reformas constitucionales con la finalidad de fortalecer al Poder Judicial de la Federación y de constituir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un verdadero tribunal constitucional.
a efecto de resolver controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y conocer del amparo en revisión cuando se interpreta directamente algún artículo de la Constitución. Sin embargo, a últimas fechas, el año pasado se gestaron una serie de reformas constitucionales al Poder Judicial de la Federación con el fin de controlar a los juzgadores mexicanos y que estos pues no sean autónomos, no sean independientes en la labor jurisdiccional que realizan. De hecho, en el sexenio del expresidente López Obrador, los jueces federales o los jueces federales que conocían del amparo, estuvieron concediendo amparos precisamente contra leyes cuya iniciativa fue presentada precisamente por el Ejecutivo Federal. También se estuvieron concediendo suspensiones contra obras emblemáticas de dicho sexenio, como son el Tren Maya, las refinerías, el aeropuerto Felipe Ángeles. Incluso la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales algunas de estas leyes. Cabe hacer mención que conforme a la normativa constitucional de ese momento, el nombramiento de los ministros de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación intervenía el presidente de la República. Y López Obrador pues tuvo la fortuna y la desafortuna para otros que pudo nombrar a varios presidentes, a varios ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De tal manera que públicamente, ante la inconstitucionalidad declarada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de varias leyes presentadas por dicho Ejecutivo, pues abiertamente él dijo, ¿verdad?, que se había equivocado en elegir a tales ministros, pues habían resuelto en contra de sus iniciativas. Inclusive dijo, los catalogó como conservas, es decir, como conservadores. De tal manera que esto avivó, digamos, el de por sí ya odio o rencor que ya de hace años tenía López Obrador en contra del Poder Judicial. Pues este odio se inició, desde mi perspectiva, desde cuando él era jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Pero bueno, no voy a abundar en esa historia, pero digo, con estas resoluciones en contra se avivó ese odio. También públicamente admitió que tenía planes, el A, el B y el C. Este último consistía precisamente en reformar a la Constitución a efecto de modificar toda la estructura del Poder Judicial de la Federación y destituir a todos los jueces actuales, a los que estamos ejerciendo esta función, y cambiarnos por nuevos jueces elegidos a través del voto popular. Incluso, bueno, me regreso un poco, también hubo ministros o ministras nombrados por López Obrador que sí, digamos, ejercieron de forma libre, autónoma su función, pero hubo otras que no. Inclusive una ministra también reconoció abiertamente que previamente a someter el proyecto de resolución ante sus compañeros ministros, llevaba dicho proyecto ante el despacho, ante la oficina de López Obrador, para que éste lo leyera y dijera si lo aprobaba o no. Si lo aprobaba, entonces ya ese proyecto era sometido a consideración de los demás compañeros ministros. También existió una acusación en contra del exministro Saldívar, Arturo Saldívar, también presidente en su momento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por coaccionar a jueces a efecto de que estos emitieran resoluciones conforme a los intereses de dicho personaje. Don Omar, una cuestión. Antes de nada, una clarificación terminológica de vocabulario. Cuando usted habla de ministros de la Corte Suprema, estamos hablando de los magistrados del Tribunal Supremo, para que se entienda en España, ¿no? Exactamente. Porque en España, cuando utilizamos la palabra ministro, pues solemos hacerlo en referencia a los miembros del Gobierno de la Nación, del Poder Ejecutivo. ¿Vale? Usted está hablando de cargos de naturaleza jurisdiccional. Bien, y si me permite que le haga una precisión, yo recuerdo en el último debate que tuvimos con jueces mexicanos que nos contaron una situación que ahora mismo no sé si será vigente, y era la de que pasado un determinado tiempo, un plazo relativamente breve, pues serían cesados en el cargo y serían reemplazados, serían sustituidos por jueces
elegidos en votaciones populares. Esto, independientemente del peligro que entraña de la politización de la justicia, desde el punto de vista profesional del magistrado, del juez, era un auténtico desastre porque se veía en la calle, lo votaban y la única posibilidad que le daban era la de que él se presentara a las elecciones, pero incluso nos dijeron que no podía ser en la misma demarcación, en el mismo territorio, en la misma circunscripción donde había estado ejerciendo y que tenían que trasladarse y empezar la vida de nuevo. Esta pretensión de acabar con los jueces tal como están concebidos ahora y reemplazarlos por un sistema de votaciones populares, ¿eso sigue adelante o se detuvo, ya lo cortaron, han conseguido esa amenaza neutralizar? No, desgraciadamente continúa. La mitad de los jueces y magistrados nos vamos, porque yo estoy incluido, ahora en el 2025, en agosto, septiembre de 2025, yo dejo de ejercer como juez porque no yo decliné a no participar en este proceso de elección popular y la otra mitad se va en el 2027. Yo decliné a participar en este proceso de elección popular porque desde mi punto de vista, el participar en ese proceso sería como legitimar algo que estoy en contra y que considero va también en contra de varios tratados internacionales suscritos por México en los cuales reconoce la inamovilidad de los jueces y que nosotros los jueces solamente podemos ser removidos por una causa justificada y a través del procedimiento correspondiente, lo cual no existe en el presente caso. Y Efectivamente, efectivamente nos van a sustituir por jueces o magistrados elegidos por voto popular. Y este proceso, valga la expresión, ha sido un circo, desde la tómbola, desde la forma en que nos eligieron, nos seleccionaron, qué jueces nos íbamos en el 2025 y qué jueces en el 2027, insisto, sin un procedimiento en el cual determine que efectivamente incumplí en alguna causa de responsabilidad y por la cual me tengan que cesar del cargo. A través de efectivamente, una don Omar. tómbola. Si me permite, se ha explicado usted muy bien. Independientemente de la incertidumbre sobre los plazos, el año 2025, el año 2027, lo que resulta aquí verdaderamente grave es el concepto de inamovilidad judicial, como usted muy bien ha explicado, que también se reconoce en España a los jueces y que forma parte del contenido mínimo de los tratados internacionales para el reconocimiento de una justicia independiente. También me llama muchísimo la atención la situación personal en la que se encuentran, porque si a mí me echan ahora mismo de la carrera judicial, me votan, me quitan de mi cargo, pues yo no sé de qué viviría. Yo soy juez, no tengo negocios ni tengo otra posibilidad de ganarme la vida. Ahora bien, le pregunto, y me gustaría también que sobre este aspecto interviniese don Gustavo. Cuando estuvimos hablando con los jueces mexicanos en el último coloquio que tuvimos, nos dijeron que primero intentaron convencer a la opinión pública de que este cambio era justo y que para ello iniciaron con carácter previo una campaña de desprestigio de los jueces. Con los medios de comunicación controlados por el gobierno empezaron a atacarlos, al principio con carácter general, pero luego ya con nombres y apellidos, identificándolos uno a uno para desprestigiarlos ante la ciudadanía, ante la opinión pública. Aquí en España estamos viviendo situaciones parecidas porque el gobierno actual está involucrado en diversos casos de corrupción y hay jueces que están investigando sus responsabilidades delictivas, las consecuencias criminales de sus actos. Y están movilizando todo su aparato propagandístico para denunciarlos ante la opinión pública. Lo que usted decía, los tachan de conservas, de conservadores. Aquí en España se utiliza la palabra facha, que yo creo que en Argentina hay una palabra parecida, ¿no? Mm, para decir que son jueces de ultraderecha, de extrema derecha, cuando en realidad se limitan a hacer su trabajo. Entonces, don Gustavo, me gustaría que usted interviniese si tiene algo que decir en el sentido de si en su país, por lo menos hasta tiempos relativamente recientes, se ha llevado a cabo esa campaña de desprestigio, de Bien. marcaje, de ataque a determinados jueces. A ver, en realidad no hice una introducción del tema, pensé que era la presentación, porque si no el auditorio me va a ver
apático y no empático. Ahora que me diste la oportunidad, ahora tanto vos como el colega mexicano me van a tener que escuchar, pero Muy deme unos bien. minutos. Porque alguna experiencia en Argentina tuvimos y quizá la sigamos teniendo. Mira, especialmente te voy a narrar cosas que sé que están pasando desde antes en México, porque Argentina y México parece que iban a un mismo circuito político. No, entonces se daban algunas de estas casualidades en Argentina, pero lo que te puedo decir es lo siguiente. En Argentina, a diferencia de otros países, el sistema electivo de juez está contemplado en la Constitución y toda la estabilidad propia y soberana de la Constitución Nacional lo marca en un artículo particular que es el 110 de la Constitución Argentina, que ha sido reformado en 1994. O sea, es bastante reciente la reforma. Dentro de un sistema, lo que se llama con separación de poderes democrático y republicano. Eso también marca determinados factores para el juez en el marco de una independencia judicial, un factor que no es menor, la independencia judicial, para garantizar un valor esencial para generar justicia. O sea, el principal insumo que hay en Argentina, y calculo en todo el globo del juez, es que sea independiente y que pueda tener la posibilidad de generar desde este insumo ecuanimidad con prudencia y no aislado de la sociedad. No significa que el juez tenga que estar en una caverna con los ojos vendados y disociado de la realidad para ser equilibrado y ecuánime. O sea que los tres países estamos con las mismas características. El tema es cómo se presenta el discurso. Y en Argentina se presentó como un discurso fascinante en la época de la presidencia de Cristina Kirchner, que ya ha cesado ya hay más o menos 5 años de que tuvo su última presidencia, no, más, 10 años, pues fue sucedida. Le estoy hablando del año 2007 y que para el 2013 Argentina ve algo nuevo en la justicia. ¿Por qué? Tengamos en cuenta esto. Para el abogado, el penalista, el juez, el camarista, no importa el rol que tenga la justicia, el miembro del Ministerio Público Fiscal, como sabemos, está mezclado de generaciones con más vigor, audaces y gente mayor que tiene otra visión de las cosas. ¿Qué pasa? Se discutió durante mucho tiempo en Argentina el tema de la legitimidad del juez, la legitimidad constitucional. O sea, ¿quién legitimaba la justicia dentro de la Constitución al juez? Y obviamente ustedes son académicos y saben que tienen la legitimidad oblicua o la que presenta nuestro compañero Sandoval, que es ahora la elección directa que él narra que se convirtió en un circo. Bueno, acá en Argentina empezaron sutilmente a tomar una bandera a través de una asociación que se creó en el 2013 que se llamó Justicia Legítima, justamente Justicia Legítima, como contraparte o como componente de un discurso para mostrar a una justicia opaca, conservadora, facha no, facho, de Eso. fascismo, se le dice, o sea, gente que éramos eh, muy recalcitrantes, sí, muy ajustados a nuestros sillones, con privilegios diferentes a la sociedad, con apatía, etcétera, etcétera. Esa era la descripción que tenía la sociedad, la opinión pública del juez
en un marco de oscurantismo. ¿Por qué? Porque los actos del juez, si no eran por el expediente, obviamente eso, y cautivaron al juez progresista democrática, al que quería tener más legitimación de origen por parte de la sociedad, y lamentablemente en Argentina quedaron fascinados muchos jueces, fiscales y defensores oficiales. ¿Por qué? Porque vieron muy atractiva la propuesta, veían que podía llegar a ver aires de democratización para tener una empatía mayor con la sociedad, pero lamentablemente fueron defraudados. ¿Por qué? Porque era un discurso sutil a través de esa asociación Justicia Legítima que poco a poco se mostró partidario de gobierno y que fue la antesala del famoso lawfare, que es lo que están viviendo actualmente en España. Lo digo con conocimiento de causa porque tengo muy amigos atacados, inclusive eh, sé que está sufriendo algunos embates, pero lo que vi es muy similar a lo que pasó en Argentina. Lo que pasa que eh, son más civilizados que en la Argentina, porque en Argentina, o sea, los embates que tienen ustedes son más civilizados. En Argentina hasta estuvo contaminada una causa por el poder político, inclusive de manera internacional, causas, por ejemplo, la voladura de la AMIA, la voladura de la Embajada de Israel, y en estos momentos se está llegando al tema de la causa de Nisman, de un fiscal donde había empezado a denunciar a la primera magistratura del país, a la presidenta de la Nación en ejercicio, de estar participando en una conspiración justamente en esos dos atentados. Y terminó al principio suicidado, hoy en día sabemos por dictamen fiscal que lo mataron y dio así las pericias. Te redondeo, Jesús, porque no me quiero abusar. Esta justicia legítima fue reflejo después de una intensidad de que el gobierno en ese momento utilizó el término lawfare para decir que nosotros los jueces hasta nos convertimos en un partido judicial. O sea, desdibujó totalmente el eje central de nuestra prudencia y equidistancia con lo político y el desinterés que tenemos en de cómo tienen que salir las causas. Hablo de todas las instancias y todos los jueces que investigaban la corrupción o los delitos donde perjudicaba al poder político de ese momento, era el partido judicial que estaba como herramienta de otro poder oculto, de un poder político que antes estaba con la represión militar y ahora estaba subjetiva, perdón, hay un término, sí, exactamente, amparado por la figura del juez. Todo esto llegó a un discurso donde se instaló en la opinión pública a través de los medios. En los medios llegó esto, los medios de comunicación, la opinión pública estuvo dividida, y lo que se llegó a ver en Argentina es que apareció un término llamado grieta. Grieta. Si bien la división social en Argentina siempre fue política y nunca estuvo el Poder Judicial en medio, peronistas, antiperonistas, radicales, antirradicales, militares, cívico-militares, etcétera, etcétera, en este momento fue más profundo, no era lo político el kirchnerista y el antikirchnerista, era la sociedad que estaba totalmente dividida en dos y que hoy todavía sigue así, pero atravesando el Poder Judicial, deslegitimándolo. En resumen, esto no está pasando acá en Argentina en el último año. El discurso de lawfare
la deslegitimación al Poder Judicial fue cayendo por su propio peso, porque fue un discurso político y la opinión pública, por suerte, tuvo posibilidad de entenderlo. Obviamente, gran parte de la sociedad descree en nosotros, en el Poder Judicial, como personas que estamos capacitadas como para resolver conflictos, en mi caso, llevar adelante tramitaciones de carácter penal económico muy delicadas y con mucho perjuicio al orden económico en Argentina, donde puede haber millones y millones de dólares comprometidos. Y lo que estoy notando es que en España, en México lo noté por la figura, pues, no sé ahora cómo estará esta administración, pero lo he notado que hubo un proceso muy similar, pero porque me parece que ideológicamente en lo político había un grado de similitud. Lo que no había notado con España, y por eso me sorprende muchísimo que ustedes tengan que estar expectantes a ver si van a caer en la misma que pasó Argentina o si Sí. Gustavo. eh, Sí, Gustavo, perdone que lo interrumpa un momento porque se pierde a la ratos. verdad es la tercera vez que estoy más preocupado, lo que a mí me da mucha pena. Sí, 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 se ahora había estamos, perdido, yo los estoy viendo bien. se había perdido muy levemente, pero se había perdido un poco la conexión. Si le parece, le damos entrada a nuestro compañero mexicano. De todas formas, a mí me llama mucho la atención la coincidencia de las estrategias contra los jueces. En primer lugar, está el término lawfare. Yo no sé en sus respectivos países, pero en España, hasta hace relativamente poco, nadie sabía eso qué significaba. Y luego está la catalogación, el etiquetaje, el marcaje de los jueces como si fueran de extrema derecha. A nosotros se nos dice fachas, a ustedes se los dice fachos, que no recordaba la palabra, ustedes tienen denominaciones parecidas. Además, en España ocurre algo muy curioso y es que se acusa a los jueces de ser franquistas, o sea, de la dictadura de Franco que tuvimos hace ya muchísimo tiempo. Los jueces franquistas están bien enterrados. O están enterrados o son ancianos que están retirados en el asilo, en la residencia de ancianos. Sin embargo, se echa mano de esa argumentación absurda y por increíble que pueda parecer, determinados sectores de la opinión pública pues la asumen y se la creen, haciendo gala de una credulidad absurda, como ovejas que siguen a un pastor político. Yo veo estas similitudes, como usted decía, don Gustavo, verdaderamente preocupantes. Pero volviendo al caso mexicano, don Omar, mire, en el último coloquio que tuvimos nos quedamos verdaderamente espantados, no ya por el significado institucional que tenían las reformas contra la independencia judicial, sino incluso, como le decía antes, por la situación personal y profesional de los magistrados, de los jueces mexicanos a los cuales se los colocaba en una situación verdaderamente dramática porque afectaba a su subsistencia. A mí me gustaría, don Omar, que nos pusiera al día un poco y que nos dijese si están haciendo algo, si están protestando, si se están moviendo, si se están organizando, si simplemente van a aceptar esto o piensan luchar, piensan de alguna forma resistirse. Gracias. Muy bien, como lo apuntó hace un momento, efectivamente en el sexenio anterior del expresidente López Obrador, tenía le llamaba mañaneras, unas conferencias de prensa en las cuales casi todos los días, por no decir que todos los días, pues exponía a los jueces que dictaban sentencias contrarias al Ejecutivo, contrarias a los intereses
del Ejecutivo Federal o simplemente sentencias que no eran del agrado de dicho expresidente. Esto no ha cambiado mucho en la administración actual. Incluso algunos, si no es que la mayoría, bueno, si no es que todos, pero sí una gran mayoría, promovimos amparos en contra de en contra de esta reforma judicial. Algunos jueces estuvieron concediendo suspensiones con motivo de estos amparos promovidos, de estos juicios de amparo promovidos. No han hecho caso las autoridades, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, el INE, Instituto Nacional Electoral, que es el encargado de organizar las elecciones, no ha hecho caso de estas suspensiones otorgadas por jueces federales, por jueces que conocen del amparo. Y han continuado con este procedimiento de elección de jueces para junio de este año. Inclusive, el Consejo de la Judicatura Federal, que es el órgano encargado de la administración y vigilancia de los jueces federales, con excepción de la Suprema Corte y del Tribunal Electoral, pues desgraciadamente, bueno, está integrado por siete miembros, desgraciadamente 4 pertenecen, por así decirlo, al partido oficialista o por lo menos tienen ideología similar o comparten la misma ideología, y por mayoría de votos, por 4 contra 3, que son 7, determinaron dar vista al Ministerio Público Federal, dar vista a la Fiscalía General de la República, a efecto de que abra las carpetas de investigación correspondientes, indague si estos jueces que concedieron suspensiones incurrieron en algún delito. Entonces, don Omar, Existe pues ya. perdone que lo interrumpa. Lo que me está contando usted es verdaderamente terrorífico. O sea, Así cuando es. determinados jueces suspendieron la vigencia de la ley por entender que podía ser inconstitucional, intentaron ejercitar acciones criminales contra ellos como si estuvieran prevaricando, como si estuvieran haciendo un uso ilegítimo de las funciones de su cargo. Es correcto. Es correcto. Insisto, no acataron esas suspensiones, lo cual es gravísimo. Este proceso para elegir a los jueces y magistrados en este año 2025, en junio, está lleno de errores, está lleno de anomalías. El Tribunal Electoral dictó recientemente una resolución totalmente contraria a la Constitución, totalmente contraria a sus funciones, invadió la esfera de competencia de los jueces de distrito, de los jueces federales que conocen del amparo, prácticamente pretendió revocar esas determinaciones, lo cual, conforme a nuestro sistema jurídico, es ilógico, porque las resoluciones emitidas por un juez de distrito en materia de amparo son recurribles ante el Tribunal Colegiado de Circuito. El Tribunal Electoral no tiene competencia para revocar una Perdone, don suspensión Omar, y otorgada por un juez. una pregunta técnica porque me pierdo un poco con el sistema mexicano que no lo conozco en su profundidad. ¿Este tribunal electoral es un tribunal jurisdiccional o es administrativo? ¿Sabe lo que le digo? Es Es jurisdiccional, jurisdiccional, pero sin pertenece. embargo su competencia está restringida a los comicios, a los procesos electorales, ¿no? Es correcto, es jurisdiccional, pertenece al Poder Judicial de la Federación. En México, el Poder Judicial de la Federación está integrada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el Tribunal Electoral, por los tribunales colegiados de circuito y por los jueces de distrito. Muy bien. Y la Lo que le decía, competencia, efectivamente, es en materia electoral. sí, me ha explicado usted, don Omar, que han intentado acciones legales para suspender esta ley y que hemos visto esta respuesta que puede calificarse propiamente como de represalia. ¿Tienen ustedes algo previsto más? ¿Están organizando? Como decía don Gustavo, ¿están intentando convencer a la opinión pública? Porque ahora le preguntaré a don Gustavo, pero parece que en Argentina estos intentos de politizar la justicia hasta cierto punto han sido contenidos porque han conseguido ganarse un cierto apoyo de la opinión pública. ¿Qué piensa la opinión pública en su país? ¿Se están organizando los jueces? ¿Piensan pedir ayuda internacional? ¿Qué están haciendo? Muy bien. En este momento estamos trabajando. Hicimos paro de labores, hicimos una suspensión de labores el año pasado, Como una huelga concluyó en judicial, ¿no? octubre, como una huelga judicial. Inició la base trabajadora, debo decirlo. Nosotros como jueces y magistrados los apoyamos, obviamente. Desgraciadamente no surtió ningún efecto. La reforma al Poder Judicial se concretó
ahora se está llevando a cabo. Lo que hemos jurídicamente están los amparos, insisto, que no se han resuelto y las suspensiones no las acatan, no están obedeciendo esas suspensiones. En el litigio internacional, algunos jueces y magistrados hemos contratado a algunos abogados en materia de litigio internacional para llevar este asunto hasta primero la Comisión Interamericana y luego la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero lo que le iba a Ante la decir, Comisión, van a acudir ustedes a la ya, justicia superamericana, ¿no? así es, ante la Comisión, sí, nosotros pertenecemos al sistema interamericano Y tienen de ustedes una protección de corte derechos humanos. interamericana. Está la Comisión y luego la Corte Interamericana. Primero hay que agotar, digamos, un procedimiento ante la Comisión para poder llevar luego el asunto a la Corte Interamericana. Pero también quisiera destacar que en estos días se está discutiendo en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Legisladores, una propuesta de reforma a la ley de amparo para que este juicio, el juicio de amparo, no sea procedente contra las sanciones que en su caso imponga el Tribunal de Disciplina. El nuevo Tribunal de Disciplina, creado a partir de la reforma que viene a sustituir al Consejo de la Judicatura Federal. Y el Tribunal de Disciplina va a ser el encargado de imponer sanciones a los jueces y magistrados, ¿verdad? Entonces, esta reforma, la ley de amparo, va a impedir que un juez o magistrado promueva amparo que se proteja, pues, en contra de alguna sanción interpuesta o más bien impuesta por este Tribunal de Disciplina. Desde mi punto de vista, este Tribunal de Disciplina va a ser o es el órgano encargado de someter a los jueces. O sea, don Omar, para ver si yo me he enterado, en vez del Consejo de la Judicatura Federal, crean un órgano ad hoc específico con funciones para sancionar a los jueces, para proceder contra ellos disciplinariamente y evitar que emprendan acciones jurisdiccionales que pongan en entredicho, que cuestionen la reforma. ¿Correcto? Es correcto, O sea, este es Tribunal de correcto, Disciplina es la encarnación de un órgano represor del Poder Ejecutivo contra la justicia, ¿no? es correcto. Ese es el órgano encargado de disciplinar a los jueces. Muy bien, don Omar, si me permite, voy a darle entrada a don Gustavo. A ver, don Gustavo, quiero retomar parte de su discurso anterior porque me ha llamado muchísimo la atención. Dice que se creó una especie de asociación judicial, de grupo de jueces, que en realidad podía ser como un submarino, como una quinta columna, como una especie de brazo largo, de longa mano del poder ejecutivo, del poder político, para intentar desmembrar, desunir, crear una quiebra, una brecha entre los jueces. Bien, me recuerda a que aquí en España, pues tenemos un Consejo de la Magistratura que se llama técnicamente Consejo General del Poder Judicial, que es algo parecido al Consejo de la Judicatura del que nos hablaba don Omar. Es el órgano de gobierno de los jueces, pero es un órgano que creo que usted lo conoce bien porque hemos tenido ocasión de hablar del tema más de una vez, pues es un órgano que está completamente controlado por la política. Y ese Consejo del Poder Judicial Español, nuestro Consejo de la Judicatura, de la Magistratura, como queramos denominarlo, pues a mí me puede suspender de empleo y sueldo, me puede dejar sin cobrar mi salario a final de mes. Con lo cual existen instrumentos represivos análogos a los que mencionaba don Omar. Pero, ¿qué le quería decir, don Gustavo? Fíjese, en Polonia ocurrió algo parecido, se quería controlar a los jueces y el instrumento de sometimiento iba a ser el Consejo de la Magistratura polaco. Y los sindicatos de jueces polacos hicieron una huelga, un boicot, para no participar en ese consejo, para no presentarse a los procesos de renovación de ese consejo. Y se quedaron puestos vacantes, asientos sin cubrir. Por desgracia en España son muchos los jueces que colaboran con el sistema. Bueno, muchos no, son muy pocos, poquísimos, pero son suficientes para que se constituya en el instrumento de dominio y del control de determinados grupos políticos. Cuéntenos, don Gustavo, cómo se organizan ustedes los jueces allí. ¿Han sido capaces de reaccionar? ¿Los jueces
están demostrando valentía o, sin embargo, hay un elemento colaboracionista importante que impide que la respuesta sea eficaz? Mira, Jesús, lamentablemente nosotros estamos hablando de un tema que va teniendo diferentes caras. Acá el factor político en cualquier sistema, en cualquier régimen, siempre si hay una separación de poderes, como los que tiene México, España, va a tratar de avanzar para poder conseguir sus deseos, moderadamente, discursivamente o virulentamente. Es como algo innato. Por lo tanto, cuando en Argentina se decide continuar con la vocación en la carrera judicial, sabemos que va a haber embates políticos desde afuera y desde adentro. Va a haber carpetazos, como lo llamamos acá, donde independientemente de nuestras decisiones sean erradas o no, el factor político no es si somos buenos jueces o malos jueces, sino qué tanto daño hacemos a un poder no hegemónico, sino un poder concentrado en lograr sus objetivos. Y eso depende del factor político de contención. Lamentablemente, lo que se trata de evitar en Argentina es que el juez pase a ser una corporación, porque justamente es eso lo que nos imputan a nosotros, que somos una corporación de privilegios donde nosotros tenemos factores jubilatorios, de vacaciones, de licencia, de nombramiento, de sueldo, etcétera, etcétera. Entonces, lo que pasa en el Poder Judicial argentino es que nos aterra que nos vean como corporación. Entonces, si nos sindicalizamos como el resto de la sociedad, vamos a opacar nuestro camino de independencia. Ahora, eso no quita que estemos nucleados en una sola asociación de magistrados, que es justamente la que quisieron destruir con la creación de justicia legítima de 2007. Por eso yo lo traje a colación. Esto mundialmente no se sabe, es un capítulo más de la historia argentina, pero explica un poco cómo el poder político, a través del poder judicial, trata de traccionar para luego empezar un proceso de destrucción interno, porque jueces que éramos progresistas y con valores auténticos, sin estar politizados ni agremiados y siendo independientes, nos empezamos a pelear ideológicamente, no por la política, sino por el concepto de legitimidad de origen de nosotros, lo que generó un absurdo, porque el juez seguía simplemente por su actuación independiente en un marco de autarquía judicial que la tenemos. Nosotros también tenemos un Consejo de la Magistratura que está integrado también por el poder político, por académicos y por jueces. Y esos son los encargados del proceso disciplinario y el proceso electivo. ¿Está bien? Ahora, como te dije, está integrado por el poder político también, porque es un factor del Estado. O sea, es importante que nosotros, si tenemos vocación judicial, sepamos que esto es algo natural. ¿Por qué? Porque yo he tenido muchísimas investigaciones donde tangencialmente o indirectamente había funcionarios políticos en todas las administraciones que me tocó hace 15 años. Bueno, en todas puede haber en los hechos de corrupción funcionarios en la aduana, en la administración de ingresos públicos, que para ustedes es el tesoro, en los organismos públicos. Está en el juez, sea progresista o conservador, no importa eso, ser independiente. Ser independiente. Yo no tengo problema que haya un juez conservador y yo soy garantista y progresista. No tengo problema. El tema es que no se trate de enemistar a personas de otros pensamientos o otras visiones. Es como el derecho penal.
los que estamos en el derecho penal vemos cómo de una escuela clásica pasamos a la imputación objetiva y cómo se pelean, pero es en un marco de discusión de ideas. No es destructivo, es constructivo, y si es destructivo, alguna enseñanza deja. Bueno, en Argentina, para redondear, salvo que quieras que aclare algún punto más de esto, estamos viendo que la opinión pública se está dando cuenta no solamente del factor político, donde se destruyó todo lo que sea la escuela del mérito para ocupar cualquier rol en la sociedad. No solamente estamos hablando de la justicia, sino un buen funcionario, un buen empleado, un buen empresario, un buen operario. Se destruyó esa cultura del mérito, o sea, del amor por el trabajo, del sacrificio, del orgullo propio de ganar el sueldo, y se pasó a un estado no de bienestar, bien entendido, a un estado donde se subsidiaba todo lo contrario, y eso fue un factor arrimado para la política, el hincha de fútbol llamado Barra Brava, que era reclutado por los políticos para ir a manifestaciones, hasta el desempleado que no tenía ni techo ni casa, entraba dentro del paraguas de ese populismo donde lo que generó es pobreza y pobreza. La pobreza lamentablemente nos hizo generar un índice de pobres más alto, pérdida de cultura, pérdida de nociones básicas de aprendizaje en la etapa escolar básica, y ahora lo que está cambiando es el paradigma desde lo económico. O sea, paradójicamente lo político se está transformando por las desgracias económicas que pasó un país con casi un 60% de inflación mensual. Hemos vivido, yo estuve recientemente en Europa y es increíble que las cosas que se rigen por el índice de inflación en Europa, ustedes por céntimos de euros, puede haber un cataclismo y nosotros quizás semanalmente teníamos un índice de inflación donde todo se dibuja. Bueno, casualmente, ahora parece ser que la sociedad dijo que tiene que venir el cambio por lo económico, y lo económico no se está, no, tiene tanto para ocuparse, para arreglar, que aparentemente bajó el índice de interés por el funcionamiento del Poder Judicial. Que eso hay que estar alerta, no sindicalizados, no en las calles. La mejor herramienta que tiene el juez en la Argentina es hacer todos los días su trabajo. O sea, fallar con respecto a es la mejor bandera. No hay otra. Que yo salga a la calle con un manojo de jueces, con banderas o a sindicalizarme y todo, Sí, muy no va a bien. cambiar. Sí, sí, muy bien, don Gustavo, perfectamente bien explicado. Una pequeña precisión. Ha hablado usted del temor de que sean vistos como una corporación. Es lo que en España llamamos el corporativismo de los jueces, que se nos considere una casta desligada, aislada de la sociedad, que solamente busca sus privilegios endogámicos, corporativos, como como decimos aquí en España. Y subrayo también, para que lo recordemos, que el juez tiene que ser independiente, al margen de cualquier encasillamiento o catalogación que pretendan hacerle en progresista, conservador o lo que queramos. La fortaleza del juez es hacer bien su trabajo, ser independiente y ganarse el prestigio mediante su honradez y su integridad. Aquí en España es muy curioso porque los ataques contra la justicia procedentes del poder político son de una intensidad enorme, pero sin embargo, los ciudadanos consideran que los tribunales,
Los juzgados, los jueces, son la última garantía para la defensa de los derechos fundamentales. Bien, vamos a ir terminando. Yo, Discúlpame, Jesús, sí, sí, Jesús, ¿puedo? sí, Porque sí, me apunte, don pareció Gustavo, por interesante. favor. Eh, lo que decís vos, yo le sumo esto. Ten en cuenta que en Argentina pasamos una penuria económica que todavía no salimos, ni sé si vamos a salir. En España y en otros países centrales, el tema económico no es tan agobiante. Ustedes pueden consumir y pueden estar en un cierto estado de bienestar. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, de alguna manera, teniendo las dos crisis política y económica, fue más frontal la cosa. Ustedes mientras tengan su ámbito de confort, al que me parece lógico y me encantaría que esté en Argentina, el ciudadano no pierde interés en la justicia. No es un tema de él. ¿Entienden? Sí, sí, Entonces, eso es perfectamente. Perfectamente. A medida que el nivel económico es mejor, el ciudadano está menos acuciado, menos agobiado y por lo tanto es menos susceptible a las manipulaciones del poder político y es más difícil constituir chivos expiatorios, víctimas propiciatorias, que los jueces se conviertan en una cabeza de turco de los males que padece la sociedad. Es una observación muy, muy, muy interesante que queda apuntada. Yo voy a ir terminando. Me No gustaría que sé si yo hiciera puedo hacer Sí, sí, me alguna. gustaría que hiciera una intervención final. Sí, don Omar, le cedo ahora la palabra, pero me gustaría que para acabar, porque de verdad que tengo muchísimo, muchísimo interés, que nos hablara del aspecto personal. ¿Qué va a hacer usted si lo echan a la calle? Yo soy juez. Si me quitan mi puesto de trabajo, mi empleo, yo estaría en una situación dramática. Yo podría pasar hambre. Hombre, hambre no sé, pero me vería sin ingresos. Sería una situación tremenda. Para terminar, comente usted lo que quiera y por favor ilústrenos sobre ese aspecto personal que nos produce muchísima inquietud a los jueces españoles. Exactamente. Bueno, en México, el año pasado, en enero, febrero, en febrero, para ser más claros, es cuando se presentó por parte de López Obrador la iniciativa a la reforma a la Constitución para modificar al Poder Judicial de la Federación. Los jueces y magistrados teníamos un grupo de reunión por estado, por circuito, ¿verdad? Y algunos decían, bueno, es que nuestro trabajo habla por nosotros. Un juez habla a través de sus sentencias. Quiero aclarar que no nos quitan, que no nos cesan, que no nos destituyen por ser malos trabajadores, por hacer mal nuestro trabajo, por hacer mal nuestras sentencias. Al contrario, nos van a cesar precisamente por hacer nuestro trabajo, Exacto. por hacer nuestras sentencias conforme a la Constitución, no conforme a los intereses políticos del gobernante en turno. Precisamente es lo que le molestó a López Obrador. Al promulgar sus leyes y la Suprema Corte y los demás jueces declararlas inconstitucionales, pues bueno, esto avivó este odio que tiene este personaje en contra del Poder Judicial. Es decir, nuestro trabajo incomoda al poder político en turno. Entonces, insisto, había jueces, magistrados que decían, bueno, nuestro trabajo habla por nosotros, un juez habla a través de sus sentencias. Sin embargo, eso no fue suficiente. Lo- 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 El claro ejemplo está precisamente en que estamos viviendo esta situación a borde ya del abismo. exacto. Entonces, algunos otros compañeros decían, bueno, vamos a hacer TikTok, vamos a poner en Instagram, en YouTube, en Facebook, una propaganda publicitaria, ¿no? Y había otros que decían, no, un juez debe ser recatado, un juez debe tener un bajo perfil, un juez, en fin. Entonces entramos en esta discusión. Ya cuando varios jueces y magistrados empezaron a hacer videos y subirlos en TikTok, en YouTube, en Instagram, pues tal vez ya fue demasiado tarde porque la reforma constitucional se llevó a cabo para modificar al Poder Judicial Federal
Y lo que actualmente existe es una conferencia también por parte de algunos compañeros jueces y magistrados en donde responden a todas las acusaciones, a todas estas pues calumnias por parte del Ejecutivo Federal. Muy bien, muy bien. ¿Qué voy a Y, hacer? don Omar, y La verdad, para terminar, ilústrenos, cuéntenos, explíquenos, ¿qué va a hacer usted? la verdad no lo sé. No lo sé, a estas alturas no sé, no sé qué va a ser de mí, qué va a ser de mi familia. Lo que sí sé es que tengo dignidad, soy respetuoso de mis principios, de mis bases, y no las pienso traicionar. ¿Qué va a ser en mi futuro? No lo sé. Muy bien, don Omar, nos quedamos con esas palabras, verdaderamente impresionado. Don Gustavo, si quiere cerrar. No, bueno, yo me solidarizo con vos, Omar. Realmente me parece terrible lo que estás contando y que estés pasando por este momento, que México esté pasando por este momento. Yo creo que una enseñanza muy chiquita que tuve a través del tiempo es que eh, lo importante es que dentro de nuestra independencia, no importa en qué contexto de estructura del Poder Judicial estemos, si en México, España, lo que sea, la idea global del Poder Judicial es que nosotros seamos independientes a rajatabla para poder, primero, no estar contaminados. Justamente estas situaciones que vos narrás terminan por eh, intentar que te contamines, porque la idea del poder político es mostrar cómo perdés el eje y cómo tenés que salir en TikTok para defender una causa justa. Entonces, eh, yo creo que cuestiones como la que estamos haciendo nosotros desde FLADE, y ahí paso la propaganda, en toda Latinoamérica sacamos un comunicado contra Nicolás Maduro. Yo no estaba al tanto de esta situación en México, la voy a debatir con los otros vocales y el presidente de FLADE en Latinoamérica, pero justamente está los jueces de otras partes del mundo que tienen que no solamente escucharte a México, a vos, sino tienen que estar en todas partes del mundo donde haya un abuso de la estabilidad de la justicia y de los derechos humanos. Entonces está muy bueno enterarnos por este medio, yo lo lamento, lo que tenemos que ser fuertes, como fuimos en Argentina, y defender hasta donde podamos, sin contaminarnos políticamente, ni ser colaboracionistas, sin... Es verdad todo lo que vos decís, Jesús, que ninguno de nosotros ha hecho dinero haciendo justicia y haciendo lo que corresponde. Y en cambio, parte de la política quizás sí, y parte de la corrupción que se vio en las diferentes administraciones políticas también. Entonces, hay muchas prebendas políticas donde nosotros, independientemente, hacemos lo que corresponde y no gusta, tal como dijo. Así que esa es mi conclusión. Apostar a una red no solamente la iberoamericana, sino y a los organismos estatuidos, sino estar en contacto, por lo menos los jueces, abogados y fiscales, permanentemente, no solo en Latinoamérica, sino en Europa también. Perfecto, Si me palabras permite, muy contundentes. solamente un comentario. Muchos de los que ahora pertenecemos al Poder Judicial de la Federación, hasta ahora ingresamos precisamente a laborar en esta institución porque nos consideramos apolíticos o apartidistas, por lo menos, ¿no? Y no nos interesaba si llegaba un candidato, otro candidato, en fin. Sin embargo, ahora con la reforma judicial en México,
a los juzgadores los están obligando prácticamente a ser políticos. En fin. Muy bien, muy contundente ambos, muy claros. Se lo agradezco muchísimo. Miren, para terminar, les digo, tenemos ahora mismo un triángulo con tres vértices: México, Argentina y España. Y es sorprendente ver las coincidencias. Es sorprendente ver cómo se utiliza la falacia de la falta de legitimación democrática, cuando los jueces tenemos nuestra legitimación por la aplicación de la ley, por el cumplimiento del ordenamiento jurídico, por la administración de justicia. Y es también sorprendente y terrorífico el paralelismo de las campañas y de los ataques sistemáticos contra los jueces, de la manipulación de la opinión pública, de acudir a conceptos como el lawfare, de intentar marcar y desacreditar a aquellos jueces que, cumpliendo simplemente con su trabajo, pues ponen en entredicho los intereses de los corruptos. Me quedo con una idea que me ha gustado muchísimo, de que la fortaleza del juez es ser independiente y cumplir bien su trabajo, pero también con la idea de que esto no basta. Hay que reaccionar con instrumentos jurídicos, intentando aplicar la Constitución, acudiendo a las instancias internacionales, y hay que reaccionar también hablando de la opinión pública, utilizando los medios de expresión que tenemos a nuestro alcance, pero siempre sin contaminarnos políticamente para no dar argumentos a los enemigos de la justicia. Tremendamente ilustrativo, y he aprendido muchísimo por lo que nos han dicho. Miren, aquí estamos en España, estamos viviendo momentos sombríos, oscuros, pero lucharemos. Para mí es emocionante poder hablar con ustedes a lo largo del Atlántico. Aquí en España, en nuestra asociación, la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, les aportamos nuestra ayuda, mucho o poco, nuestro granito de arena. Tenemos una mano tendida, ahí está. Muchísimas gracias y seguimos en contacto. Hasta la próxima. Muchas gracias a usted. Gracias. Adiós, adiós. Gracias. Fuerza. Gracias. Gracias.